¿Me confirman si todos me escuchan claramente? ¿Me escuchan? Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Sí, profe. Entonces, continúa con la temática de instalaciones. La semana pasada quedó como tarea subir un plano básico de su vivienda. Aún no he chequeado los que han subido. Me indica si han tenido algún tipo de dificultad, ya sea en cualquier aspecto de la tarea, en hacer el plano o tomar datos de su vivienda para colocar los elementos. ¿Les pareció complicado? ¿Les pareció fácil? ¿Me escucharon? Profe, yo tuve una explicación, digamos, en las puertas, digamos, que no entiendo muy bien esa parte ahí. ¿Cuáles son las que abren para adentro, las que salen para afuera? ¿Ya? Y en Eso, profe. y en la parte de instalaciones, los elementos, cómo deberían conectarlos, por la canalización. No sé, ahí sí con los, con los, con los elementos de la leyenda que iba viendo, sí la entendí esa parte. Bueno, como todo es cuestión ya de práctica, ya más adelante, no solamente la clase que expliqué, pueden buscar más información, que hay sin número de información para llevar a cabo un plano, si quieren puedo pasarle un enlace, ya irá mejorando, ya con práctica se va entendiendo más claro la elaboración de los mismos. A ver, esta semana quiero dar un poco de lo que son ya elementos de una instalación, ya hemos visto parte del cálculo, cómo se elabora un plano, entonces ya pasar una parte de los elementos que componen la instalación, pero hablando específicamente de cada uno. Esta semana quiero hablar un poco de lo que son canalizaciones, lo que son diferentes tipos de tuberías, ductos para conexionados, para por donde pasan diferentes conductores eléctricos, y también ver cajas de conexiones, que es continuación de canalizaciones. Entonces, eso es lo que veremos el día de hoy. Muy de forma general lo que son canalizaciones de cada tipo, que es la parte eléctrica, y la siguiente clase un poco de cómo se escoge, en esta clase también, y la capacidad de cada canalización. También he subido antes de eso esto que está aquí, que es NFPA, que tengo que explicar brevemente para poder explicar lo siguiente. A ver, como ustedes saben, todo proceso de instalación, construcción se maneja por diferentes normativas, ¿sí? Esta NFPA es una normativa internacional, ¿sí? Déjenme si ahora el documento. Que habla sobre la seguridad de instalaciones eléctricas, ¿no? Para la selección de elementos de la instalación. Entonces, he subido brevemente la descripción de lo que es la NFPA, pero ustedes pueden buscar más información que es muy extensa, ¿no? Yo solamente he subido brevemente lo que significa, pero tiene un sinnúmero de artículos y capítulos, ¿no? Sí. Sí, es una normativa internacional, ¿no? Estadounidense, para protección contra el fuego, ¿sí? La que es aplicable en la parte de instalaciones eléctricas es la 70. Ustedes si ven, por ejemplo, normativa específica para este sector, es NFPA 70, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que es la canalización, cada elemento,
cada tipo de elementos depende del lugar y la circunstancia que se va a trabajar. No es lo mismo trabajar en un lugar abierto que va a estar sus elementos en la intemperie, que colocar, por ejemplo, un tubo, una tubería empotrada dentro de una casa o sobrepuesta, pero dentro de la casa. Las condiciones que se brindan son diferentes. Entonces, la selección de estos elementos de tubería está basado en esta normativa. Como indicado, usted puede ingresar, por ejemplo, a esta página donde indica todo el texto de la normativa, ¿no? nfpa.org 70 es que es la que está basada en lo que es la parte de seguridad en instalaciones eléctricas. ¿Sí? Entonces, subí este documento, brevemente estoy explicando lo que significa, ¿sí? Y esta normativa, NFPA, también está basada en la OSHA. La OSHA es el organismo internacional que normaliza los trabajos en cuestiones de seguridad, salud y ambiente, ¿no? Entonces, para que cuando tengan tiempo lean brevemente esto, si quieren ingresar al enlace, está toda la normativa, aquí está, ¿no? Era eso, este es solamente un data sheet, o sea, una hoja de especificaciones. Y ahora sí voy un poco lo que es canalización, he subido algunos diapositivas de una página que me pareció interesante, donde habla de los más utilizados, ¿sí? En lo que tiene que ver con instalación eléctrica de vivienda, ¿no? Por ejemplo, todas las canalizaciones no tienen el mismo fin. No es lo mismo una canalización por donde pasa conductores eléctricos que por donde pase agua. No se puede utilizar la misma canalización porque están diseñadas para un fin específico. Deje que cargue un poco la página. Se puso lento esto. Aquí está el enlace de las diapositivas. Sí, esta información es tomada de una página. No es de mi autoría, por si acaso. Tenemos que cargar un momento, que está lento esto. Como le indicaba, esta clase es para hablar de forma general. Ya también subiré un enlace donde está ya específicamente, por ejemplo, cómo se hace la distribución, si es una tubería MT, una flexible, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad de conductores puedo pasar por esa tubería? Y la sección máxima de ese conductor que puedo pasar por cada tubería. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Tema general. ¿Me escuchan? ¿El tema, profe, el tema o qué? Sí, Sí, solamente el profe. tema. Canalizaciones. Ya, canalizaciones, ¿no? Estas son canalizaciones específicamente que tienen que ver con la parte eléctrica. Pueden ser metálicas o no metálicas. Aquí, bueno, encontré las que son metálicas, pero también les hablaré las que usamos comúnmente, aunque las características son las mismas de las que son las no metálicas. Preciso, las mismas, ¿no? Ya. ¿Quién me va leyendo primero la primera diapositiva? Tubería eléctrica metálica. Ya, el concepto, la parte de abajo.
Tubería eléctrica metálica MET, catalización de pared delgada, sin roca. Diseñada para proteger conductores eléctricos, generalmente hecho de acero. Ya. Galvanizado, aluminio. No se ve bien, profe. Ya. Aquí está, bueno, si quieren ver mejor, bueno, he intentado hacer el captura lo más claro posible. Aquí está abajo la normativa en que se basa, que es la NFPA 70, capítulo 3, artículo 358, sección 358.2, ¿no? Esta tubería, como dice, es netamente para los que son conductores eléctricos. No hay que confundir o comparar las canalizaciones que son para sistemas de agua que con lo que son sistemas eléctricos. Son totalmente diferentes, las características también difieren. Aquí dice que puede ser galvanizado o aluminio. Ustedes normalmente no sé si han escuchado esto de aquí, EMT. Esta palabra en tubería que a veces se sabe aplicar. Electrical Metal Tubing, ¿no? Que es lo mismo que está acá, tubería eléctrica metálica. ¿Sí? Como indicaba, es de acero galvanizado, ya que puede colocarse en lugares abiertos. ¿Y qué pasa si se coloca un elemento a la intemperie? ¿Quién me dice? Profe, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué pasa si yo coloco un Profe, elemento? A ver. se puede, se puede deteriorar ¿Ya en qué? por, 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 por- por el ambiente, por el sol, más que todo, al menos los cables con con sol y lluvia, usted sabe que el material se deteriora, más que todo su aislamiento. Claro, aquí se deteriora por el aire, por el sol, por la humedad. Entonces, sí, cuando se galvaniza un elemento, lo protege contra estos factores externos, ¿no? Como indicaba, no es lo mismo colocar una tubería, estamos hablando de o canalización, empotrada que a la intemperie. Las circunstancias son diferentes. Entonces, el galvanizado ayuda a que tenga menos deterioro este tipo de material. No solamente la tubería, todos sus elementos, sus accesorios, los que son uniones, son cajas de conexiones, deberían ser galvanizados, que creo que más adelante lo dice. Y aquí habla dónde se lo puede ubicar, ¿no? ¿Quién me puede ayudar leyendo, por favor? Instalado, puesto directamente, encerrado, el sujeto de protección y conocido. Instalado el área húmeda siempre y cuando todos los asesores soportes están en condiciones. Dimensiones Ahí dice dimensiones de media pulgada hasta 4 pulgadas, soporte y fijación como máximo cada 3 metros y a 0.9 metros de cajas, gabinetes o similares. A ver, aquí principalmente habla primero de la ubicación, que puede ser expuesto o oculto, es decir, puede estar empotrado o por el suelo, o puede estar sobrepuesto, ¿no? Visible. ¿Sí? Aquí también habla que todos sus elementos, accesorios, por ejemplo, las abrazaderas, las que son las uniones, las que son cajas de conexiones, tienen que estar galvanizadas porque están expuestas a la humedad. Por ejemplo, si está cerca de lugares, por ejemplo, colocados en malecones que están cerca al mar,
La salinidad del aire produce que con el tiempo estos materiales se deterioren. Entonces, no es lo mismo colocarlo en un malecón así que colocarlo en otro lugar que no produzca esta humedad. Y las dimensiones dice que van desde media pulgada a 4, aunque yo normalmente he visto solamente hasta 2, ¿sí? Hasta 2 pulgadas. También dice que los soportes de fijación como máximo cada 3 metros, es decir, hay que asegurarla, fijarla. Si va expuesta o sobrepuesta, tiene cada 3 metros, fijarla. Con un accesorio, puede ser, por ejemplo, una abrazadera. Y dice de la salida de la caja, por ejemplo, una caja de paso de conexiones, tiene que estar asegurada, es decir, colocar una abrazadera o algún elemento que lo fije a 0.9 metros, es decir, 90 centímetros de la caja o gabinete similar, ¿no? Lo que no se debe hacer, que me voy leyendo del EMT. Ya dice que no se debe exponer a daño físico severo durante su instalación ni posterior a esta. Áreas calificadas, capítulo 5 es. También como medidas de soporte para luminarias, caja de registro u otro equipo. No debe ser usado en áreas húmedas, sin accesorios adecuados para esta. También empotrado en cemento, sin sus asesorías adecuadas para este fin. Y aquí habla de áreas clasificadas. Si usted busca el capítulo 5 de esta normativa, ahí habla de las áreas clasificadas. Por ejemplo, puede ser las estaciones de servicio, de bombeo de gasolina, los hospitales, son áreas clasificadas, se les conoce como áreas clasificadas. Entonces, en estos lugares no debería utilizarse este tipo de tubería. Ahora les cuento una experiencia personal. Yo trabajé en lo que era la ampliación del antiguo hospital de Esmeralda. Y ahí, en la parte que se hacía la ampliación, se estaba colocando esta tubería MT. Pero llegó fiscalización e hizo sacar toda esta tubería debido a que la normativa no cumplía la normativa, que es decir, que este hospital entra como área clasificada, no debería colocarse la tubería, este tipo de tubería, sino de otras condiciones especiales. Ya, lo que indicaba antes, ¿no? ¿Verdad? Debe tener sus accesorios adecuados, ¿no? No cualquier accesorio, sino que estén protegidos contra diferentes factores externos. Y como medio de soporte para luminaria no se lo debe colocar, es decir, si yo coloco una luminaria, la luminaria va conectada en una caja de paso, ¿no? De conexión. Esta caja debe estar fija para que pueda soportar a la luminaria. No es decir que solamente la tubería va a aguantar el peso de este elemento porque a la larga va a deteriorarse y se va a caer. ¿Qué me ayuda leyendo el siguiente? Conducto intermedio, rígido metálico. Dice que el conducto intermedio rígido metálico, IMC y RMC, canalización roscable, diseñada para proteger conductores eléctricos, generalmente hecho de acero, galvanizado o aluminio. Poseen paredes externas más gruesas. Creo que dice ahí, profe, y no se le entiende bien. Sí. A ver, este tipo de tubería o conducto, como indica,
Es más utilizada la parte industrial, ¿no? Porque tiende a soportar mayor cantidad de conductores, es más grueso, como indica aquí la pared. Y está basada en la normativa, bueno, NFPA, capítulo 3, el artículo 342. Ahí están las especificaciones, pero aquí están ciertas, cómo se lo puede aplicar. ¿Qué me iba leyendo? Profe, conducto intermedio, rígido. Dice que si es expuesto en cualquier condición atmosférica, instalado en concreto, directamente enterrado o sujeto a corrosión, con protección anticorrosiva, instalado en áreas húmedas, siempre y cuando todos sus accesorios soporten estas condiciones. Dimensiones de media pulgada hasta 4 pulgadas, soporte de fijación como máximo cada 3 metros, a 9 metros de caja, gabinetes o similares, áreas clasificadas. Ya, por ejemplo, este de aquí, se dan cuenta, sí se puede trabajar en áreas clasificadas, es decir, en hospitales, en lugares donde se hace el bombeo de gasolina. Este de aquí, como indicaba antes, es más utilizado en la parte industrial, la parte petrolera, ya que tiene mayores ventajas o características. Puede ser expuesta a cualquier condición atmosférica, puede ser expuesta a la humedad, ya que es netamente galvanizado, pero en sí es más costoso. Este aquí es más costoso que el MT, ¿sí? Por lo cual se utiliza en lugares donde se hacen trabajos más peligrosos, ¿no? Aquí indica que tienen dimensiones de media hasta 4 pulgadas, este sí, esto hasta 4 pulgadas, si lo he visto. Posee, aquí se pueden pasar conductores de 500 MSM, de 1.0, 2.0. Y parecido a lo que indicaba en el EMT, hay que fijarlo, asegurarlo cada 3 metros. Y de la caja de conexiones o los gabinetes, hay que conectarlo a 0.9 metros. Y aquí, por ejemplo, se va a acabar el tiempo. Si se acaba el tiempo, nos conectamos de nuevo. Aquí habla de lo que no se lo puede utilizar. Por ejemplo, no debe ser usado en áreas húmedas sin accesorios adecuados para esta. Este punto de aquí es el mismo que el anterior, ¿no? No solamente tiene que basarse en la canalización, sino los accesorios que van inmersos en toda la instalación. Si usted va a colocar una canalización galvanizada, los demás elementos tienen que ser galvanizados, así sean los más pequeños o los más sencillos, ¿sí? Empotrar de cementos y sus accesorios adecuados para este fin, lo mismo, ¿no? Todos los accesorios tienen que ser destinados o diseñados para este tipo de canalización, conducto. ¿Sí? Esto es lo que se llama tubería, saben conocerle como tubería conduit. ¿Sí? Conduit es conducto, ¿no? Si tengo. Ya, esta de aquí es la canalización flexible, ¿sí? ¿Quién me vaya leyendo, por favor? No se ve bien, profe. Ya yo leo. Canalización flexible metálica, FMC, por sus siglas en inglés, todos son por las siglas en inglés. Canalización helicoidal de metal entrelazado, ¿no? Aquí habla específicamente de la metálica, pero aquí le puedo hablar también de la no metálica, que es la anillada, que ustedes conocen como manguera anillada, ¿no? ¿Verdad? ¿Alguien ha utilizado esa manguera o esa canalización? Nadie lo ha utilizado.
Sí, profe, sí, Profe, sí, yo he utilizamos. trabajado, pero con la que viene con revestimiento, creo que está más abajo, no sé. Sí, sí, está más abajo. Ya, Sí, en qué lugares lo ha ocupado? ¿En qué parte de la instalación? bueno, bueno, en el trabajo que yo me desempeñaba era técnico en telecomunicaciones y aplicaba en la parte eléctrica y para la conexión de los tableros se utilizaba siempre esa manguera, Ya, por lo que estaba la intemperie y por factores mismos que la lluvia, el sol también perduraba más. ya. Creo que aquí pueden estar las características. A ver, aquí dice que puede ser expuesta o oculta, es decir, puedo colocarla empotrada dentro de las paredes o sobrepuesta, no en lugares visibles. En ciertos tramos que son cortos, yo utilizaría que sea expuesta, pero tramos largos no debería, bueno, yo por lo menos no utilizaría. Por ejemplo, aquí dice que la suma de la curva, de sus curvas no debe ser mayor a 360 grados. Por ejemplo, como es más fácil de utilizar esta, en teoría, la ocupan. Se puede dibujar aquí. Por ejemplo, yo tengo aquí una línea, ¿no? Aquí voy a colocar una caja más inclinada. Ya dibujé mal, a ver. Y aquí tengo una curva, ¿no? Si hay una curva, ¿no? De acá, no sé, voy a ir largo y luego bajar una curva. Y voy largo y luego otra curva. Y así, ¿no? Con diferentes puntos de paso. En teoría es más fácil trabajar con este tipo de canalización. La que se utiliza normalmente en viviendas es la no metálica, pero las características son las mismas. Pero, ¿cuál es el inconveniente ahí? ¿Cuál piensa que es el inconveniente? Si yo trabajo en muchos tramos, con muchas curvas, con este tipo de canalización. Que se aplasten. ¿Ya qué pasa si se aplasta? No pasa el cable. Claro, no pasa el cable. En unión en cualquier punto, el cable se va a quedar. Y usted va a querer pasar ese cable y nunca va a pasar por ese punto. La parte de canalización está bien hecha, pero ya al pasar el cable, si son varios, siempre se va a quedar en un punto. Entonces, preferiblemente que trabajar con otro tipo. Cuando son puntos cortos, ahí se ocupa esto. Por ejemplo, yo hace poco hice la instalación de una vivienda y tenía de esta manera. Tenía la que ustedes conocen como la manguera, la negra, pero se llama PVC. Estaba así. Estaba la manguera. Era una cocina. Y acá estaba así. La que es anillada, que es canalización flexible, estaba así. Pero esto, claro, esta está por la pared, ¿no? Esta aquí no lo veía yo. Solamente yo veía las cajas de paso aquí y la caja de paso aquí. Aquí llegaba un toma, ¿no? En este punto. Aquí estaba un toma, ¿no? Pero aquí está la alimentación de ese toma. Y yo pensando que como eran puntos cercanos, podía tranquilamente pasar el conductor. No le tomé mucha atención. Pero ya al momento de pasar, porque para que pueda pasar le colocó un alambre para ver si llegaba, el alambre no pasaba. No pasaba. Y lo sucedía que en este punto eran dos canalizaciones diferentes y nunca se encontraban, ¿no? Entonces yo, para colocarlo dentro de una pared, no haría esto. Lo colocaría en lugares expuestos, pero a tramos cortos, porque se provoca este inconveniente. Lo que me tocó hacer a mí es cortar aquí la pared, luego cortar esta manguera acá, luego cortar esta aquí, la losa, y cortar esta manguera acá. Pasar el cable hasta aquí
y luego pasar el cable hasta acá. Entonces, eso toma tiempo, ¿no? Normalmente lo que hacen este tipo de trabajo son los albañiles lo que hacen, pero debería ser la persona que hace la instalación debería ser la parte de la canalización, porque él sabe qué canalización adecuada utilizar y cómo han conectado entre puntos. Sí, por fuera se veía bien, ¿no? Estaban las dos cajas aquí, se pensaba que solamente era pasar el alambre y el conductor, pero ya luego vi el inconveniente. Entonces eso quita tiempo. Esto yo nunca lo hiciera, ¿no? Coloco mi canalización PVC que más adelante está, que es la manguera negra que ustedes conocen, y este tipo de canalización flexible, la no metálica, solamente colocaría en tramos cortos, ¿no? En lugares que por ejemplo, no quiero picar, lo que se dice, ¿no? Si es un tramo corto, bueno, coloco esa manguera que hasta se ve un poco más elegante, ¿no? Sin necesidad de picar, pero tramos pequeños, ¿no? No tramos largos. ¿Sí? No sé si a alguien le ha pasado algo parecido a esto de aquí. Sí, profe, la mayoría del tiempo ocurre eso cuando, bueno, va alguien que ha empezado el trabajo y no lo concluye y va otro y siempre hay errores así. Claro, y usted sabe que usted cuando va a hacer la inspección, el análisis, no verifica cómo están conectados cada una de las cajas de paso, de conexión. Solamente ve la parte de afuera. Usted ve todo, que están todas las cajas puestas. Usted, en su mente, piensa que están bien conectadas, pero ya luego de comenzar a pasar los alambres para ver cómo están conectados entre sí, ve la dificultad. Entonces, como consejo, por algo personal que me pasó, antes de cotizar el costo de ya el cableo conexionado, tómese el tiempo, hágalo usted mismo y pase el alambre. ¿Sí? Para que usted vea la dificultad del trabajo y así también poder cotizar ese trabajo extra, porque esto de aquí, este de picar es un trabajo extra, ¿no? Pues no solamente picar, toca sellar esta parte de aquí. Y eso ya no lo va a hacer el albañil, lo va a hacer usted. Claro, profe. Quita más tiempo. Bastante tiempo quita. Ya se va a acabar el tiempo, no se olviden, nos conectamos de nuevo, de eliminar esto.